presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió 2 años en el poder. Este 24 de mayo rindió su informe a la nación. Allí anunció la eliminación del impuesto verde. El titular del Parlamento dijo que la Asamblea Nacional está comprometida a efectuar leyes que respondan a las necesidades de los ecuatorianos. Asamblea Nacional, ministros de Estado y representantes de jubilados asumen compromisos para agilizar el pago de incentivos jubilares pendiente desde el 2008. Temas económicos, laborales y de fiscalización serían prioridad en la agenda legislativa tras el informe a la Nación del presidente de la República. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este viernes 24 de mayo de 2019. La bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Informe a la Nación 2019. El presidente de la República, Lenín Moreno, entregó su informe a la Nación ante la Asamblea Nacional. Allí entregó los resultados tras 2 años de gestión. El jefe de Estado presentó algunas cifras relacionadas con la inversión extranjera, así como el impulso al sector agropecuario. De entrada, el presidente de la República, Lenín Moreno, destacó las palabras del titular de la Asamblea Nacional, César Ritardo. Ha sido grato escucharlo, señor presidente de la Asamblea. Qué buenos propósitos. Juntos lo vamos a hacer. Juntos los vamos a volver realidad. A 2 años de gestión, sostuvo que se marca un antes y un después en su gobierno. Que tenía vida para rato, pero en verdad no era así. Lo que sí tenía vida eran los roedores que merodeaban en los vagones. Eso sí estaba vivo. Y presentó varias cifras. En el 2018 el Estado ahorró más de 450 millones de dólares con la restricción en el sistema de contratación, dijo. Seguimos desmontando las redes que encarecen la contratación pública y que generalmente están vinculadas con las redes y con los actos de corrupción. Sostuvo que se fusionaron 13 instituciones del Estado, que la recaudación tributaria en el 2018 superó los 15.000 millones de dólares y que el hueco fiscal se redujo a 3.500 millones de dólares. Es el resultado obtenido en la historia del país, el mejor resultado obtenido en la historia de nuestro país. Respecto de la inversión extranjera, en el 2018 Ecuador recibió 1.400 millones de dólares de multilaterales, así como los 10.200 millones de dólares por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para infraestructura y fomento productivo y para continuar protegiendo a los más necesitados. En el sector agrícola, la Corporación Financiera Nacional entregó 110 millones de dólares en créditos a más de 1.000 emprendedores y que 450 millones de dólares llevaron más agua al campo con la denominada Misión Agua Segura. 116 proyectos de agua y saneamiento que benefician a 2 millones de personas en 94 cantones. En el sector hidrocarburos, dijo que se busca dinamizarlo. Para ello se rescató el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Parece imposible, lo rescatamos y en las próximas semanas concluiremos la interconexión entre Coca-Cola, Sinclair y nuestra querida ciudad de Guayaquil. Sobre vialidad, dijo que 800 millones de dólares reconstruyeron y ampliaron carreteras y puentes, lo que hará realidad el corredor vial entre Quito y Guayaquil, que incluye pasos laterales, túneles y el denominado tren playero. Propiciarán emprendimientos y llevarán bienestar a millones de compatriotas. En lo político, destacó el acuerdo legislativo alcanzado días atrás y que permitió la elección de César Ritardo como presidente de la Asamblea Nacional. También hubo espacio para el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el desaparecido Julio César Trujillo, a quien el público lo aplaudió de pies. Lenín Moreno destacó su trayectoria política. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y el presidente de la República anunció la eliminación del impuesto verde, así como la eliminación del copago para los perjudicados por el terremoto de abril del 2016. El jefe de Estado hizo públicas estas revelaciones durante su informe a la Nación.
El primer anuncio está relacionado con la eliminación del impuesto verde. El presidente de la República, Lenín Moreno, sostuvo que lo hace en el marco de la optimización del sistema tributario del país. Ha demostrado ser una carga demasiado pesada para muchas personas. Es distorsionante, ya que grava el patrimonio antes que la contaminación ambiental. De acuerdo a la norma, los vehículos cuyo cilindraje supere los 1.500 centímetros cúbicos pagarán un proporcional, también conocido como impuesto verde. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, expuso las razones. No cumplió con el objetivo porque terminó desvirtuándose su origen, es decir, terminó convirtiéndose en un impuesto que no necesariamente afectaba al tipo de emisiones o al consumo de combustible, y se terminó convirtiendo en un impuesto completamente regresivo. Adicionalmente, los recursos que estaban destinados para chatarrización y otros objetos concretos no se utilizaron para eso. Entonces, lo mejor es transparentar la recaudación en ese grupo objetivo. El asambleísta Lenin Plaza señala que el proyecto de ley será tramitado vía legislativa. Así es, desde la Asamblea Nacional nosotros vamos a poner en marcha ese pedido del presidente de la República. Esa ha sido una postura nuestra desde hace un rato y por supuesto hemos activado en la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual formé parte. Otro anuncio efectuado por el presidente de la República obedece a la eliminación del denominado copago para los ciudadanos que perdieron su casa en el terremoto del 2016. Mucho dinero recaudaron en su nombre como para pretender que ellos paguen una parte de sus viviendas. El jefe de Estado sostuvo que para el mes de agosto se prevé la entrega de un mapa que definirá los límites para la explotación minera. Por eso hago un respetuoso pedido a la Corte Constitucional. Si autoriza cualquier mecanismo que implique el incumplimiento, que tarde o temprano nos va a obligar a pagar una indemnización, le pido que también invite al pueblo a decidir de dónde saldrán los recursos y cuáles serán las fuentes de financiamiento que reemplazarían los ingresos a los que debamos renunciar. En cuanto a temas internacionales, el presidente anunció que propondrá a la Asamblea Nacional la denuncia del Tratado de UNASUR, que permitirá revisar la ley de movilidad humana y exigir la visa a los venezolanos. Y establecer una visa, es así, humanitaria, que posibilite la migración ordenada y segura según exige la ley. Son los anuncios efectuados por el presidente de la República tras su segundo informe a la Nación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. De su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se comprometió a legislar entendiendo la dinámica del mundo actual y las características particulares de la realidad ecuatoriana, sobre todo los más jóvenes. Así lo expresó durante la sesión solemne por el Informe a la Nación 2019. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, inauguró el Informe a la Nación 2019 con su discurso. Como primera autoridad de la función legislativa, expresó la apertura desde el primer poder del Estado para coordinar y procesar leyes orientadas a resolver las necesidades de los ecuatorianos, que son: empleo, para que las familias vivamos con dignidad. Segundo, seguridad, para que las familias vivamos en paz. Y tercero, equidad social y económica, para que podamos construir una verdadera estabilidad democrática. Los ecuatorianos merecen una Asamblea Nacional con menos confrontaciones y más soluciones. Merecen un Parlamento moderno, de puertas abiertas, dijo. A partir de un acuerdo por la gobernabilidad suscrito entre diferentes bancadas y grupos políticos. Paralelamente indicó la importancia de fortalecer la estabilidad democrática, aprobando leyes que contribuyan al combate de la corrupción. Por ejemplo, necesitamos implementar mecanismos de protección al denunciante y garantizar la recuperación de capitales. Nuestro sistema institucional y jurídico tiene con urgencia que fortalecerse. Además de aprobar leyes que permitan la agilidad en el sistema judicial y de investigación. Esta es otra de las prioridades para el presidente de la Asamblea Nacional. A mis compañeros legisladores, a activar de manera transparente y objetiva los procesos de fiscalización. El buen uso y oportuno de esta facultad constitucional será nuestra mejor herramienta para contribuir contra la lucha de la impunidad. Mientras que en materia de trabajo dijo: siempre buscaremos priorizar la generación de empleo
sin precarizarlo, entendiendo la realidad local y los permanentes cambios que se generan en el mundo laboral. Y en materia económica, pedimos al Ejecutivo diseñar las condiciones para que los gobiernos autónomos descentralizados se conviertan en nuevas puertas para la atracción e inversión del sector privado, siempre en el marco de su competencia. Y puso mayor énfasis en materia de seguridad. La primera acción que nos corresponde en este Parlamento es revisar las reformas al Código Orgánico Integral Penal, a fin de evitar que los vacíos legales sean utilizados para evadir el imperio de la ley. Un trabajo colectivo será el único camino que lleve a construir un país próspero con una democracia estable. Así terminó decretando el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y como positiva califican la gestión del presidente Moreno varios representantes de organizaciones sociales, ciudadanos, estudiantes y dirigentes que acudieron a la Asamblea Nacional para presenciar el informe a la Nación del presidente de la República. Los ciudadanos también expusieron los temas en los que el gobierno se debe centrar en los próximos 2 años. Cientos de ciudadanos de todas las provincias del país se dieron cita desde muy temprano para ser partícipes del informe a la Nación del segundo año de gestión del presidente Lenín Moreno. Organizaciones sociales, colectivos, representantes de pueblos y nacionalidades y ciudadanía en general se ubicaron en las barras altas del salón plenario. Desde los diferentes sectores califican como positiva la gestión de lo que va del periodo del presidente Moreno. Destacaron, por ejemplo, su apertura al diálogo. El diálogo ha permitido de que nuestro presidente de la República se pueda articular acciones, en este caso de la política pública nacional que está siendo impregnada en cada uno de los territorios, y con el diálogo se ha logrado en este caso superar lo que son temas muy conflictivos. Sin embargo, aseguran que el país demanda atención en diferentes áreas que deberían, a su juicio, ser priorizadas por el gobierno en los próximos 2 años. Por ejemplo, la inserción laboral juvenil, así como el impulso y la creación de incentivos para el sector productivo. Sería trabajar por los pequeños y medianos productores, ya que de ellos depende que el desarrollo del país, ¿no? Tenemos un Producto Interno Bruto que depende mucho de la parte agrícola. Salimos de estudiar nosotros como universitarios y lo primero que piden en un trabajo son referencias laborales de 2 a 3 años y en las cuales no. Pienso yo que deberían haber convenios. También esperan que continúe con la lucha contra la corrupción y se mantienen expectantes por el envío de las nuevas medidas económicas. Quitar esta corrupción que existe en el país. Y yo antemano también le pediría al señor presidente de que nos ayude dando esas investigaciones a la pobre gente indígena que se sienten estafadas. Lo que se espera pues es que las medidas económicas que ha tomado en algún momento, a lo mejor duras, pues puedan ser en estos momentos que nos queda, se puedan activar la economía dentro del país. Cerca de 600 ciudadanos siguieron de cerca el informe a la Nación del 2019 presentado por el jefe de Estado, cuyo periodo presidencial culmina en el 2021. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y desde muy temprano, autoridades, invitados especiales, representantes de cuerpos diplomáticos y de organizaciones sociales llegaron al Palacio Legislativo precisamente para participar en el Informe a la Nación 2019. La sesión duró 2 horas y estuvo acompañada de una conmovedora interpretación musical. Además, a su ingreso, las máximas autoridades recibieron honores por parte de las Escuelas Superior Militar y de la Policía Nacional en la Alfombra Roja. La sesión solemne empezó a las 11 horas, tal y como estaba previsto. Las autoridades y los invitados ingresaban al palacio en una extensa alfombra roja y en calle de honor escoltada por los cadetes de las Escuelas Superior Militar y de la Policía, y también de los granaderos de Tarqui. Las principales autoridades fueron recibidas con honores previo a su ingreso al salón plenario Nela Martínez Espinosa. El primero en hacer su ingreso fue el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, acompañado de la cúpula militar. Luego ingresó la ministra del Interior, María Paula Romo, acompañada del alto mando policial. Luego fue el turno del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien ingresó de la mano de sus 2 hijas. Asimismo, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, llegó acompañado por su esposa. El último en ingresar fue el presidente de la República, Lenín Moreno, junto a su esposa, Rocío González.
En el Salón Nela Martínez Espinosa todo estaba en orden. La distribución del salón lucía distinto, pues retiraron las curules de los legisladores y se ubicaron los arreglos florales y se colocaron sillas para los invitados. Allí estaban ubicados los ministros de Estado, asambleístas, autoridades locales y organizaciones sociales, así como delegaciones internacionales, cuerpos diplomáticos e invitados especiales. Se evidenció además un amplio despliegue de los medios de comunicación que estaban atentos al desarrollo del informe a la Nación. Una vez iniciada la sesión y tras la entonación del himno nacional del Ecuador, fue el turno de la intervención del presidente de la Asamblea, a quien desde las barras altas le saludaban sus coterráneos que llegaron desde la provincia de Los Ríos. Luego fue el turno de la intervención musical. Paulina Aguirre deleitó a los invitados con la interpretación de Te Canto Ecuador. Luego un mosaico de música nacional a cargo de los estudiantes de la Escuela Museo del Pasillo, acompañado por la Juvenil Orquesta Sinfónica Nacional, pusieron a bailar y a aplaudir a los asistentes. Fue el turno del presidente de la República, Lenín Moreno, que tras su discurso recibió aplausos y el respaldo de los invitados. Tras el informe a la Nación fue la salida del portaestandarte seguido del himno a Quito. Antes de abandonar el salón, los asistentes aprovecharon para fotografiarse y saludar con el jefe de Estado y con las principales autoridades. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Cada 24 de mayo la Cima de la Libertad se convierte en el espacio para rendir homenaje a los héroes de la batalla del Pichincha. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, entregó una ofrenda floral en honor a aquellos que lucharon para lograr la independencia. Este acto cívico estuvo encabezado por el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Con el ingreso del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y diferentes autoridades de Estado en el Templo de la Patria, ubicado en la Cima de la Libertad, se realizó la ceremonia civil-militar en conmemoración de los 197 años de la gesta libertaria del 24 de mayo de 1822. En la explanada con banderas tricolor, los soldados de la Fuerza Aérea, Terrestre y Naval hacían honores al portaestandarte. Luego, varios niños y niñas con atuendos representativos a los pueblos y nacionalidades del Ecuador izaron la bandera. Esta ceremonia estuvo marcada por varios escenarios, como la representación de la entrada de las tropas libertadoras del mariscal Antonio José de Sucre y el ingreso de la Guardia de Honor, cada momento con simbolismos que marcaron el 24 de mayo. El vicepresidente de la República señaló la importancia de recordar estas fechas que solo invitan a continuar en la lucha. Allí destacó varios de los ejes del actual gobierno que permiten la estabilidad democrática y el respeto a las sociedades. Hemos avanzado mucho. El siguiente paso es concretar con hechos los resultados del gran acuerdo nacional. Hacia allá queremos llegar. Son grandes metas, pero son todas posibles. Luego de exponer varios datos de la historia, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hizo el llamado a trabajar mancomunadamente frente a las nuevas amenazas que enfrenta el país. Es imperativo nuestro apoyo a los objetivos nacionales de cooperación internacional para la conservación de la paz, la integración y el respeto a los derechos de los estados y las personas. En este espacio cívico, el presidente de la Asamblea, César Litardo, entregó una ofrenda floral con los colores patrios. De esta manera, honró el valor, patriotismo y tenacidad de las tropas libertarias. Posteriormente, visitó la Catedral Metropolitana de la capital ecuatoriana, donde se encuentra la tumba del mariscal Sucre. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Inmediatamente después del informe a la Nación entregado por el presidente de la República, Lenín Moreno, tuvimos la oportunidad de dialogar con el asambleísta Lenín Plaza. A continuación compartimos con ustedes esta entrevista. Lenín Plaza, asambleísta por la provincia de Esmeraldas por el movimiento Alianza País, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Bien, y estamos ya en compañía del asambleísta Lenín Plaza. Asambleísta, bienvenido a TVL Noticias. ¿Qué nos deja este segundo informe a la Nación del presidente de la República, Lenín Moreno? Bueno, yo diría que nos deja grandes lecciones
y yo voy más por lo positivo. Primero yo quiero empezar diciendo que lo ocurrido aquí en la Asamblea para nombrar las autoridades ha sido algo positivo para el Ecuador. Algo destacado también por el mismo presidente. Por supuesto, que 4 agrupaciones políticas hayan llegado a consensos para tener las autoridades es fabuloso, porque nadie por sí solo podía poner las autoridades. Luego lo que ha dicho el presidente de la República de voltear la página en estos 2 años que han sido muy duros, de confrontación, de choque de opiniones y a veces hasta de una que otra agresión, ha sido muy duro para el Ecuador. Ahora hemos pasado a lo que queremos de este país, solucionar nuestros problemas. El presidente ha hecho algunos anuncios muy positivos desde diferentes ángulos. Es decir, esperamos o renace la esperanza para que en estos 2 años que se vienen el Ecuador pueda ir superando poco a poco estas dificultades. No será fácil y a lo mejor no se lo alcanzará porque no tenemos la varita mágica para ello, pero creemos que es un mensaje esperanzador que a todos nos compromete a ser mejores ecuatorianos. Destaquemos, por ejemplo, parte de estos anuncios, asambleísta Plaza. Uno de ellos tuvo que ver con el denominado impuesto verde. De eso se ha hablado ampliamente aquí mismo en la Asamblea Nacional. Se ha presentado una iniciativa en ese sentido para derogar este tributo y finalmente de eso también se está haciendo eco el presidente de la República. Es que las autoridades debemos obedecer a nuestros mandantes. Y las leyes tienen que ser en favor del pueblo, de quienes más los necesitan. No podíamos continuar con algo que está siendo rechazado por toda la colectividad, por gente que se ha sentido perjudicada y está agobiada porque le toca pagar grandes sumas de dinero. Las autoridades están sintonizando con esto. El presidente de la República y ahora la Asamblea. Si tiene que caer el impuesto verde, tiene que hacérselo. Ahora, con rapidez, la iniciativa del presidente tiene que ser unida a la que ya tiene la Asamblea Nacional y poder actuar rápidamente para que esto que estaba enojando mucho a los ecuatorianos termine de ser una angustia y más bien se convierta en algo de felicidad porque vencemos un problema. La situación de los becarios, asambleísta Plaza. También, no es posible que alguien que va con una esperanza o con mucha esperanza para estudiar después, primero a veces no consigue trabajo, después se le convierte en un vía crucis poder devengar el dinero que le prestaron. Por tanto, yo desde este punto de vista creo que es muy positiva la posición del presidente de la República en esta y otras acciones que nos parecen muy buenas. Ahora lo que sí esperamos es que todo esto se cumpla, porque a veces los ofrecimientos son muy buenos, pero a la hora de cumplirlo hay muchas dificultades. Ojalá lo logremos por el bien del país. En cuanto al área social y la inversión que se avecina, así lo ha anunciado el presidente de la República. Bueno, también es positivo, él incluso por su condición, lo que ha sufrido en la vida con un problema de discapacidad, creo que lo hace mucho más sensible y más comprometido con el sector social, con los que más nos necesitan. Pero yo diría que en este momento estamos llamados, tanto el Ejecutivo, tanto el Legislativo, los empresarios y todos en general, a buscar fuentes de trabajo. Nuestro pueblo está necesitado de fuentes de trabajo. La angustia más grande de los ecuatorianos es un puesto de trabajo. Mire que nosotros, los asambleístas, no podemos hacer nada en ese sentido más que legislar y fiscalizar, pero nos piden trabajo como que si fuésemos empresarios. Por tanto, creo que esta es una medida que debemos luchar todos, sin desmayar hasta que lo consigamos. Trabajo para todos. En este sentido y a propósito de este tema puntual que usted hace referencia, asambleísta Plaza, hay mucha expectativa, sobre todo cuando desde el gobierno nacional se ha anticipado también el envío de reformas en materia laboral. Sobre esto no se dijo nada durante el informe a la Nación, todavía hay incertidumbre de cuáles serán los términos precisamente de estos cambios a la ley laboral que evidentemente tendrá que tramitarla la Asamblea Nacional y genera expectativa este tema. Así es, nosotros esperamos que puedan llegar todas las iniciativas que no solo desde el Ejecutivo y de otros sectores puedan venir a la Asamblea. Sobre todo lo que queremos es que se privilegie al ser humano, que el trabajo sirva para que el ser humano pueda desarrollarse y desde ese punto de vista la Asamblea tiene que estar a la altura de lo que pide el pueblo ecuatoriano. Hay discrepancias incluso para la conformación de la Comisión de los Trabajadores. Ojalá sea que mis compañeros asambleístas estas discrepancias las tengan porque quieren trabajar en función del pueblo ecuatoriano, beneficiándolos con leyes que permitan que el trabajo sirva para ese desarrollo. Ojalá que no sea para que ningún sector pueda apropiarse de leyes que favorezcan a
a pequeños grupos, es decir, a acciones individuales. Ojalá que podamos salir de este atolladero y que la comisión pueda hacer un buen trabajo. Respecto de la materia tributaria, tampoco hubo mayores detalles. Se ha anticipado inclusive desde el Gobierno Nacional que hacia el último trimestre de este año podrían venir también reformas en ese sentido. ¿Qué decir sobre este tema? Bueno, que los tributos que necesite el Ecuador tienen que ser bien pensados en función de que no golpeen el bolsillo de la clase más pobre, de la clase más desprotegida. Ojalá que el presidente de la República en este aspecto tan sensible como se ha mostrado hoy en la parte social, también lo pueda hacer en este campo de la tributación. Para finalizar, asambleísta Plaza, usted al inicio de esta entrevista hacía referencia a estos acuerdos y acercamientos que ha existido entre bancadas para este nuevo tramo del periodo legislativo, lo que ha permitido la designación de varias autoridades. ¿Qué expectativas hay en este sentido? Todavía no hay definiciones en algunas comisiones, será un tema que lo deberá zanjar el Pleno de la Asamblea Nacional, pero que también genera mucha incertidumbre. Bueno, nosotros hemos hablado siempre de acuerdos, pero nunca se han cristalizado. Esta vez empiezan a cristalizarse. Y es normal que surjan este tipo de inconvenientes, porque cuando un país ha vivido dificultades como las que ha pasado el Ecuador en estos 2 años, es normal que surjan estas cosas. Nosotros esperamos que al final del día podamos ir encontrando el camino que nos permita que estos acuerdos se cumplan y que no sea solo por la elección de autoridades. Por ejemplo, en mi comisión funcionó el acuerdo a la perfección a tal punto que de 12 asambleístas, 8 votaron por el presidente y vicepresidente y solo 2 se abstuvieron y 2 faltaron. Usted fue ratificado en este cargo precisamente. Fui ratificado como presidente y Tangi Vera será la vicepresidenta. Que estos acuerdos no solo sean para la elección de autoridades, sino que sea para un trabajo legislativo y de fiscalización que muestre que primero está el Ecuador y no los partidos o movimientos a los que nos pertenecemos. 2 años todavía por delante y una agenda legislativa que delimitar precisamente para su cumplimiento hasta el 2021, que debería priorizar qué y que debería trabajarse en qué sentido para que efectivamente se dé cumplimiento y no ocurra lo que ha venido ocurriendo. Lo que ha dicho el presidente César Litardo, que privilegie el trabajo, que privilegie el área social y que privilegie sobre todo la seguridad. Y yo quiero aquí terminar con un mensaje. Mire, son 2 años que tenemos para trabajar, pero en estos 2 años estamos a las puertas de una campaña electoral. Si hacemos el trabajo todos sin mirar las camisetas políticas y miramos al país, el pueblo mismo entenderá cuál es nuestro propósito y quienes buscan una reelección solos el pueblo comprenderá que merecen ser reelegidos. Cuando buscamos nosotros intereses particulares y creemos que debemos pasar por encima de los intereses nacionales buscando un trabajo político, ese pueblo nos castigará. Asambleísta Plaza, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias en TVL Noticias, emisión estelar. Las impresiones del asambleísta Lenín Plaza, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, a propósito de lo que ha sido la entrega de este informe a la Nación por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. Desde la próxima semana, el Gobierno Nacional buscará los mecanismos para el pago jubilar de los maestros que desde el 2008 no reciben sus incentivos. Este fue uno de los acuerdos a los que llegaron la Asamblea Nacional, los ministros de Trabajo y Finanzas y representantes de los jubilados tras una huelga de hambre propiciada precisamente por este sector en los exteriores del Parlamento. La Asamblea creará una comisión tripartita para el seguimiento de estos compromisos. Maestros jubilados que se apostaron en los exteriores de la Asamblea en clamor al pago pendiente del incentivo jubilar ya tuvieron respuestas inmediatas del gobierno. Luego de una reunión que mantuvieron con el presidente del Parlamento, los ministros de Trabajo y Finanzas y 2 representantes del sector de jubilados firmaron un acta de compromiso para dar una solución definitiva y hacer efectivo este reconocimiento que beneficiaría a los maestros jubilados del país.
El presidente de la Asamblea, César Litardo, se comprometió a conformar una comisión tripartita entre los involucrados para mantener reuniones mensuales y hacer un seguimiento al cumplimiento del pago del incentivo jubilar. Entre los compromisos están: los ministerios de Economía, Trabajo y el Gobierno Central cumplirán con la entrega de 350 millones de dólares que constan en el presupuesto general del Estado aprobado en el 2018. Los ministerios de Finanzas y de Trabajo sesionarán este lunes 27 de mayo para coordinar la emisión de la reforma al Acuerdo Ministerial 2018-185, con el fin de que el Ministerio de Finanzas incluya en el presupuesto de este año el pago de incentivos a los maestros jubilados de los años 2008 al 2010. Para que en forma mensual se evalúe y se haga un seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos. Con un apretón de manos se cerró este acuerdo, al que llegaron las autoridades con los maestros jubilados, pero con el compromiso de que se cumpla. Minutos más tarde, los jubilados, liderados por el legislador Homero Castañer, se dirigieron a los maestros que hacían huelga de hambre en los exteriores de la Asamblea. Las buenas noticias llegaron para este sector. Para ubicar los recursos que complementen el pago a los maestros jubilados del 2008 al 2010 dentro del presupuesto general del Estado del año 2019, es decir, este año. Los jubilados también levantaron su voz. En representación de este grupo, Alfonso Llanes señaló que se mantendrán expectantes a este incentivo jubilar que a muchos les adeudan desde el año 2008. Tengan la seguridad y queremos que en este año 2019, como había sido nuestro objetivo, sean pagados, como dijo el propio señor presidente de la República. Cabe señalar que el monto que adeuda el gobierno a este grupo bordearía los 900 millones de dólares. De ese valor, 350 se debían pagar en el 2019. Mariela Logroño, TVL Noticias. A días de que el Ejecutivo declare en estado de excepción al sistema de rehabilitación social del país, ya se prevé acciones. El director del Servicio Nacional de Atención de Personas Privadas de Libertad, Ernesto Pazmiño, adelantó que se iniciará un proceso de separación tanto de las personas que no tienen condenas cuanto de los procesados. Indicó que a la par de ello se debe plantear desde otros organismos salidas a la realidad de los centros penitenciarios del Ecuador. La separación que dice las reglas de las Naciones Unidas, las reglas de Mandela, las reglas de Bangkok, separar a los procesados de los condenados y dentro de los condenados separar a los pacíficos de los que evidencian ciertos problemas de violencia, de peligrosidad y con esto implementar programas de reeducación, principalmente rehabilitación, para que posteriormente se les reinserte a las personas como entes positivos a la sociedad. Tenemos espacio para 28.000 y estamos 41 presos en las cárceles del país. Esa es una de las cosas que debemos aliviar inmediatamente. ¿Cómo hacerlo? Ahí la función judicial tiene mucho trabajo. Evitar de que por delitos pequeños, mire, las riñas de los fines de semana, las peleas, las lesiones, terminan en prisión, terminan en cárcel 6, 8 meses y eso no es conveniente. Las cárceles están llenas de personas por pequeños delitos. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, informó que la decisión de delimitar la zona intangible Tagaeri-Taromenane para los pueblos no contactados del Yasuní se dio en respeto al mandato popular tras la consulta del 2018 a favor de la ampliación de la zona intangible y de la reducción del área de explotación petrolera en este territorio. En este sentido, el ministro de Estado reiteró que se respetará la zona intangible del Yasuní. Recordemos que días atrás, a través del decreto ejecutivo 751, el gobierno ecuatoriano estableció una nueva delimitación que alcanza más de 818.000 hectáreas. Antes del decreto, la zona intangible ocupaba 758.000 hectáreas. Esta nueva delimitación se ubica en las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte, Inés Arango y la parroquia Curaray. Realmente quien dispuso fue el pueblo ecuatoriano luego de la consulta popular de febrero del 2018 y lo que hemos hecho es simplemente acotar lo que está en la decisión del pueblo ecuatoriano. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es seguir desarrollando esos campos de una forma responsable en base a los lineamientos. Hemos incrementado el área a más de 59.000 hectáreas y vamos a reducir el acceso y el uso del área a 300 hectáreas en vez de las 1.030 que estuvieron aprobadas. Y todo eso controlando de que no haya ningún tipo de desmán ni daño al ambiente.
Luego del informe a la Nación 2019, los ministros de Estado reconocieron los avances del Gobierno Nacional en distintas áreas. Fue el caso de Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, quien se refirió a la inversión del Gobierno para los programas sociales. Ella resaltó que el plan Toda una Vida y la denominada Misión Ternura ya tienen resultados. Podemos mirar tanto en lo que es la protección de los adultos mayores como también en la inclusión económica de las mujeres más pobres de este país. 100.000 mujeres en este país reciben un crédito de desarrollo humano, más lo que son servicios de capacitación, ruedas de negocios, ferias, etcétera. De manera que también estamos siguiendo la tónica del señor presidente, impulsando la participación de las mujeres jefes de hogar y más bien haciendo su voluntad de procurar el emprendimiento como una forma de asegurar recursos para sus familias. En el marco del informe a la Nación del presidente de la República, el secretario de Juventudes, Elías Tenorio, coincidió con el primer mandatario sobre potenciar y fomentar políticas públicas en beneficio de los jóvenes. Es por ello que desde su institución plantea en este año una reforma a la Ley de Juventudes. De empleo, desde la Secretaría y desde el Gobierno hemos trabajado mucho para generar políticas que los jóvenes accedan a empleo y emprendimiento en las mejores condiciones. Creo que no hay que abstraer a los jóvenes del desarrollo del país, desde el desarrollo productivo como tal. La participación política es muy importante, generar participación política con tolerancia a las ideas, a las distintas ideas. Bueno, estamos revisando la ley de juventudes, vamos a cambiar la ley de juventudes, es nuestra aspiración, y por el otro lado estamos analizando si en el Código de la Democracia integramos ya la participación como cuota de los jóvenes en los próximos procesos electorales. Entrevista. Y en esta jornada también tuvimos la oportunidad de dialogar con la asambleísta Vilma Andrade y conocer sus impresiones tras el informe a la Nación 2019 brindado por el presidente de la República. Aquí la entrevista. Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Ahora estamos listos con la presencia de la asambleísta Vilma Andrade, asambleísta nacional, quien evidentemente también participó hoy en el informe a la Nación del presidente de la República, Lenín Moreno. Asambleísta, bienvenida a TVL Noticias. Muchísimas gracias, pues un saludo afectuoso a la audiencia. ¿Qué balance hacemos de este informe a la Nación, de esta rendición de cuentas que entregó el primer mandatario? Yo creo que ha sido datos importantes, relevantes y que tenemos que realmente contrastar, pero el que se haya entregado 1.700 millones para créditos baratos para los emprendedores es una buena noticia. Igualmente 1.300 millones para la Corporación Andina de Fomento, eso realmente reactiva la economía en los sectores que han sido ahora mismo los más golpeados en la crisis. Sin embargo, yo creo que faltó las perspectivas a futuro. ¿Qué viene luego justamente en esta nueva etapa? ¿Cuáles son aquellas condiciones que establece el Fondo Monetario Internacional, que en líneas generales lo sabemos, pero eso tiene que articularse a reformas tanto en el ámbito laboral cuanto en lo económico? Sobre esto se esperaba conocer detalles justamente en esta jornada del informe a la Nación. Sobre eso no hubo mayor información. Sí, efectivamente, al contrario, no se refirió a ese tema, sino en líneas generales de buscar el acuerdo, y que creo que la Asamblea Nacional dio un paso de madurez justamente en articular un acuerdo que vaya ligado a una agenda legislativa que priorice y enfrente la crisis de la seguridad social, que igualmente plantee la generación de empleo, la lucha contra la inseguridad, la delincuencia, el microtráfico, el narcotráfico. Creo que son temas que unen a la Asamblea, sin embargo tiene que articularse eso al planteamiento del Ejecutivo, que por ahora yo creo que queda en expectativas para que se vaya pues fortaleciendo también esta unidad. Ya vamos a hablar más adelante acerca de la situación al interior de la Asamblea Nacional y estos acuerdos que han permitido la elección de nuevas autoridades precisamente aquí en el Legislativo. Sin embargo, asambleísta Andrade, volviendo al tema de el Fondo Monetario Internacional, si bien no se conocen detalles, ¿qué no debería contener esta propuesta por parte del Ejecutivo en pro de que evidentemente no exista afectación a la ciudadanía? Bueno, primero que sabemos, los ecuatorianos estamos absolutamente conscientes de que hay una crisis profunda, una crisis en el orden moral, social, económico, pero lo que no se puede es cargar la crisis a quienes
no tienen ninguna responsabilidad. Los trabajadores, los obreros, las amas de casa, pues los pequeños artesanos, campesinos, pequeños empresarios no pueden ser a quienes les pongamos el gran peso de esta crisis. Creo que hay que buscar nuevamente el reactivar la economía, sí, pero no puede seguirse planteando desde el sector empresarial, del sector industrial, que han sido los grandes beneficiarios, no solamente de las remisiones de este gobierno, sino anteriormente, a los que sigan pretendiendo que ellos sean los que más se les soporte, a los que más se les ayude. Tenemos un doble discurso. Cuando se ayuda a la gente pobre, ellos dicen subsidio, y cuando se ayuda pues a estos grandes sectores, lo que están diciendo es reactivando la economía. Yo creo que hay que llegar a un punto de equilibrio para que realmente podamos, generando empleo sí, fortaleciendo a los sectores económicos sí, pero sin que se lesione a la gente pobre que ahora mismo está en una grave situación económica porque no hay trabajo. Justamente, yo por eso recalcaba en esta pregunta asambleísta, Andrade, porque en los últimos días hemos conocido de la intención del Gobierno Nacional de enviar reformas laborales a la Asamblea Nacional. Por citar nada más un ejemplo, se conocen en términos gruesos que contendrían estas reformas, sin embargo ya empieza a generar una suerte de resistencia en distintos sectores, inclusive en varios frentes de organizaciones sindicales. Bueno, yo creo que aquí sí tenemos que tener una mirada muy amplia. Sabemos realmente la falta de empleo de alrededor de 5 millones de ecuatorianos. Yo creo que esta amplitud que tiene hay que mirarla. Por ejemplo, las jornadas de 40 horas que pueden ser distribuidas en menos días, creo que también resulta interesante, pues porque puede ser que para el sector turístico, para el sector agrícola, les sea beneficioso. Yo creo que hay que sectorizar, yo creo que hay que dejar definido exactamente esas horas para que no sea que también ciertas empresas puedan no pagar impuestos, no pagar horas extras y busquen este mecanismo. Pero lo otro también es interesante, en ciudades grandes como las de Quito, cuando las jornadas van a ser quizás hechas en 3 días y medio, tendrán 2 días en que no se movilizan hora y media, muchas veces más, a sus sitios de domicilio y trabajo. Entonces yo creo que también hay temas positivos, que hay que evaluarlo, hay que ser, y estamos abiertos, nosotros como Izquierda Democrática estamos abiertos al análisis, pero nada que conlleve una regresión de derechos o una precarización, sobre todo para aquellos que ya están cumpliendo un contrato que ha sido establecido previamente entre las partes. Y precisamente eso será lo que evalúe la Asamblea Nacional cuando estas reformas aterricen precisamente al Legislativo. Sí, efectivamente, son varias las reformas laborales y creo que hay que abrir justamente un debate nacional que no puede quedarse en la Asamblea, sino tenemos que salir y buscar realmente esos criterios de quiénes van a ser beneficiarios o afectados de la ley para que podamos tener una normativa que reactive realmente la economía y sobre todo ayude a generar empleo. Hablemos ahora de varios de los anuncios formulados por el presidente de la República, asambleísta Andrade, por ejemplo, el anuncio de la eliminación del impuesto verde. Este es un tema que ya se tramita ahora mismo en la Asamblea Nacional, sobre eso hay una propuesta y el presidente de la República se ha manifestado también en ese sentido. Bueno, esto es positivo. Yo creo que eso ayuda muchísimo a destrabar ciertas inquietudes legales respecto a que, siendo un tema tributario, tiene que venir y ser una iniciativa desde el Ejecutivo. Eso ya prácticamente quedaría de lado. Y por último, este impuesto, como dijo el presidente de la República, no estaba enfocado realmente al control del medio ambiente, del ambiente, sino lo que estaba es enfocado al patrimonio, y estaban sufriendo realmente gente que por diversas circunstancias no han cambiado sus vehículos y que los mantienen en un buen estado, y sin embargo el costo era demasiado agresivo, era lesivo este impuesto. Y yo relievo también el tema, lo que acaba de señalar el presidente, es de que igualmente se dará la remisión de intereses, sanciones y multas a 9,000
becarios que están en deuda. Ustedes recordarán, esa fue mi propuesta aquí en la Ley de Fomento Productivo 1, que se acogió, pero como tenía solamente un tiempo de duración, desgraciadamente la insensibilidad de funcionarios públicos hizo que no se difunda, que no se conozcan pues los becarios de este beneficio y se lo perdieron. Por lo tanto, ahora me parece que retomar ese tema, que fue una iniciativa personal, yo aplaudo eso porque esto está llevando a una crisis muy grande a los becarios, a su familia, a quienes inclusive hipotecaron su casa para que su hijo pueda salir a estudiar, y con un sistema como estaba planteado de liquidación de beca era totalmente oneroso. Eventuales reformas al Código Orgánico Integral Penal, también asambleísta, aunque ya la Asamblea Nacional trabaja ahora mismo en estas reformas al COIP, pero puntualmente para eliminar la prisión para casos de delitos de opinión, ha dicho el mandatario. Bueno, yo creo que esto también es un avance en pues lograr realmente una libertad de expresión. Lo que sí que siempre tenemos que en esa línea delgada que a veces está entre lo que es libertad de expresión y lo que puede ser ofensa a otros ciudadanos, yo creo que hay que cuidar eso. Sí está bien que se elimine, porque esa medida fue tomada en forma discrecional por el anterior gobierno, justamente para llegar inclusive en unos casos a apresar a simples ciudadanos que denotaban una expresión en contrario al gobierno. Me parece que eso es interesante. Ahora hay que estar igual atentos. Hay reformas de lucha contra la corrupción. En mi caso mismo he presentado una ley de informante cívico que es mucho, y no por vanidad, es mucho más amplia a la presentada por el presidente de la República, y lleva precisamente a darle toda la protección al denunciante, protección de su identidad, protección de su integridad física, inclusive de su familia, y para que tenga también un beneficio económico para alentar que denuncien. Yo creo que hay que unir los dos proyectos, que ahora mismo ya pasó al segundo debate del presidente, para tener una norma de lucha efectiva contra la corrupción, pero sobre todo para recuperar lo robado. Ahora bien, en términos más generales todavía, asambleísta Andrade, nos quedan 2 años más de gobierno. ¿Cuáles serán los principales retos y desafíos que deberá asumir el presidente de la República? Pregunto esto porque tenía la oportunidad de conversar con un economista. Él decía, el presidente se centró el primer año y medio en determinados temas, dejando de un lado aparentemente la economía. Ahora tal parece que asume este tema y asume este compromiso, y sobre eso están muchas miradas encima. Sí, efectivamente, porque hemos tenido con los cambios de ministros, y yo recuerdo justamente cuando el presidente de la República se posesionó, presentó quizás ciertos mecanismos de política económica, pero que fueron cambiados a través de también los cambios de ministros. Correcto. Asambleísta Andrade, para finalizar nada más, Asamblea Nacional, también 2 años todavía por delante. Sí, efectivamente son 2 años de trabajo, y creo que ya para quienes están por primera vez, bueno, yo estuve en el Congreso último, y yo creo que ya han tenido una posibilidad de ese aprendizaje indispensable, y que no podemos seguir haciendo reformas parches, tenemos que ir sobre la base del acuerdo que hemos consensuado, tener leyes absolutamente claras, como será el fortalecer la sostenibilidad del seguro social, generar empleo y también enfrentar la inseguridad que vive el Ecuador. Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, un saludo afectuoso a la audiencia. La asambleísta Vilma Andrade, quien también ha compartido con nosotros en este segmento de entrevistas sus impresiones a propósito del informe a la Nación, y también los retos que todavía tiene por delante la Asamblea Nacional en estos 2 siguientes años de gestión. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Amigos, gracias por su sintonía. Temas económicos, laborales y de fiscalización son, según los legisladores del movimiento de gobierno, los ejes que deben marcar la agenda legislativa, tras escuchar el informe a la Nación del presidente de la República. Sus reacciones en el siguiente reportaje.
Tras el informe a la Nación presentado por el presidente de la República, Lenín Moreno, los legisladores del movimiento Alianza País consideran que el impulso laboral, temas económicos, la lucha contra la corrupción y la fiscalización deben ser las aristas principales que marquen la agenda legislativa hasta el 2021. La lucha contra la corrupción, todo lo que tiene que ver con el marco normativo, los acuerdos que se procesen con los diferentes sectores ciudadanos, indudablemente tienen que venir a la Asamblea Nacional. Precisamente enfocado en el discurso que acabamos de escuchar del presidente Lenín Moreno, en donde tenemos que dar incentivos siempre y cuando garanticemos la corresponsabilidad del sector empresarial para la generación de nuevas plazas de empleo. El presidente habló de un incremento del tiempo para el anticipo del impuesto a la renta de 2 a 5 meses. Posiblemente también estaremos debatiendo sobre una eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas. Para el asambleísta Fausto Terán, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, el fomento de empleo y la inserción juvenil deben ser prioridad en la mesa legislativa. Creo que tenemos un gran compromiso con el pueblo ecuatoriano en el hecho de bajar la tasa de desempleo, dar incentivos a esos muchachos, a esa gente joven. La fiscalización será otro de los ejes en los que los legisladores aseguran deben enfocarse. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, asegura que así se afrontará la lucha contra la corrupción y adelantó que, por ejemplo, la investigación del caso Arroz Verde estaría en la mesa. Sí, es uno de los temas que ha salido a la luz pública en estos días. Creo que nosotros tendríamos que preocuparnos por eso y además de eso, la próxima semana, por ejemplo, aspiramos tener una primera reunión para poder conocer primero cuáles son todos los temas que han estado pendientes en la comisión. En materia de fiscalización queda pendiente también la sesión de pleno en la que se conozca y se analice el trámite de juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. La Comisión de Fiscalización recomendó la censura por incumplimiento de funciones. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y de esta manera, amigos, finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Tengan todos una muy buena noche y buen feriado. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.